Pequeña oración. Padre bueno, te doy gracias en esta noche. Encomiendo en tus manos que dirijas esta bendita lectura de tu santa palabra, Señor. Te lo pido y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy a través del libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del versículo 25 en adelante, vamos a dar inicio a esta lectura. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita llegó cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. Es ahora sí que una porción de la palabra muy conocida, ¿no? Siempre se nos hace referencia a esta palabra, la del buen samaritano. Nosotros por costumbre y por ignorancia decimos: debemos de ser como el buen samaritano. Pero es por ignorancia y por no leer detenidamente la palabra, lo que Dios nos quiere hablar a través de su bendita palabra. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar Dios? Vemos claramente que aquí aparece en la historia, dice que un intérprete de la ley le pregunta a Jesús: ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Esa era la pregunta del millón todo el tiempo. ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? Muchas veces, la verdad, ahora sí que es muy común, pero nosotros pensamos que por lo que hacemos o dejemos de hacer, podemos tener herencia en el reino de los cielos. Mas, sin embargo, qué equivocado estamos, porque no hay nada que podamos hacer para poder agradar a Dios. Lo único que agrada a Dios fue lo que Jesús hizo en la cruz del madero. Amén. Dice la palabra que se escuchó una voz desde los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, si tú no crees que Jesús ya te limpió y ya te perdonó de tus pecados, tú no vas a agradar a Dios. Aquel intérprete le remarca la ley en dos mandamientos, le remarca la ley aquel intérprete. Jesús le dice: bien has hecho, ve y hazlo. Pero él se quería, todavía dice la escritura, que se quería justificar y que le preguntó quién es su prójimo. Entonces Jesús le dice y le cuenta una historia. Dice que había
un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. O sea, era como en el mundo espiritual, es como del mundo espiritual al mundo mundano. Jericó representa a la carne, a lo mundano, y Jerusalén representa ahora sí que lo espiritual, ¿no? Mas sin embargo dice que cayó en manos de los ladrones y que fue, ahora sí que fue golpeado y dejado hasta medio muerto. Más adelante dice que pasaba un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba en camino vino a él y viéndole fue movido a misericordia. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. De los tres, solo el samaritano fue movido a misericordia. ¿Pero por qué fue movido a misericordia el samaritano? Porque el samaritano representa a nuestro Señor Jesucristo. Por eso tú, yo y nadie puede ser el samaritano. Ni aún el prójimo, porque el prójimo también es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué me quiere mostrar esta palabra a través de esta porción de la palabra? Nos quiere mostrar que de la manera en que está aquel medio muerto, es la manera en que tú puedes recibir la misericordia de Dios, que ya no te puedas valer por ti mismo, prácticamente. Imagínense, golpeado y medio muerto. En la ley de los judíos, pues no se podía mezclar un medio muerto con el judío. O sea, su ley se los prohibía. Por eso no se pudieron acercar. Mas sin embargo, pero como ese estaba medio muerto, sí, si estuviera con un poquito de, ahora sí dijéramos, de energía o fuerza por sí mismo, tampoco iba a dejar que el samaritano lo ayudara, porque entre samaritanos y judíos siempre había una disputa, había un pleito, era un pleito de años. Mas sin embargo, no es el enfoque de lo que nos quiere decir Jesucristo a través de esta historia. Si nos da muchos puntos muy valiosos. ¿Quién es el mesón? ¿Qué es el mesón? Representa a la iglesia. El mesonero es el siervo de Dios, el pastor. Dice que lo subió a su cabalgadura, le vendó sus heridas y lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios. O sea, un denario era, como dijéramos, una quincena. O sea, sacó 2 denarios y le dijo que lo cuidara y lo que gastara, él se lo iba a pagar. Aquí hay algo muy maravilloso. ¿Por qué? Porque le dije cuando regrese. ¿Quién va a regresar? ¿Te has puesto a pensar? ¿Quién es el que va a regresar? Nuestro Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia. Pero dice la Escritura en Hebreos 9:28 que en su segunda venida va a venir sin relación con el pecado. Porque la primera vino al arrepentimiento de los pecados. O sea, vino por los pecadores al arrepentimiento. Pero no el arrepentimiento que conocemos de ese de que, ay, discúlpame, es que... No, el verdadero arrepentimiento es regresar a la palabra. ¿Qué está escrito en la palabra? Que si yo creo que Jesucristo me perdonó y con su sangre me lavó de mis pecados, pues yo me constituyo de las tinieblas a la luz, de pecador a justo, porque para Dios solo hay 2 términos para la humanidad: o eres justo o eres pecador. Y sabemos que a los tibios los vomita.
Entonces, pero para poder recibir la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, tienes que darte cuenta que tú eres un pecador. ¿Por qué te digo que te tienes que dar cuenta? Porque la condición en la que naciste siendo pecador. Tú no fuiste pecador porque dijiste una mentira. Tú no fuiste pecador cuando robaste, cuando codiciaste. No, tú fuiste pecador desde que estabas en la concepción de tu madre. Pero también tienes una esperanza, y esa esperanza y esa llave es nuestro Señor Jesucristo. A través de Él nosotros vamos al Padre creyendo en Él. Hay una palabra en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quisiera que me acompañes a leerla. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando yo digo yo soy justo, es porque soy justo. ¿Quién es justo? Jesucristo es justo. Entonces, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, yo morí juntamente, fui crucificado en esa cruz. Ahora el que vive en mí es Cristo. Yo también digo, soy perfecto porque ¿quién es perfecto? Cristo. Soy santo, ¿por qué? ¿Por quién es santo? Cristo. Muchas veces decimos, es que para ser santo, perfecto, tengo que hacer algo. No, no hay nada que hacer. Ya todo lo hizo Jesucristo en la cruz del madero. Él se llevó todo. Solamente es que lo creas. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si tú crees que Jesucristo limpió tus pecados con su sangre, te constituyes hijo de Dios. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Crean a la palabra. Porque Oscar a través de Jesucristo es justo, santo y perfecto. Pero si yo me volteo a ver a mí, ¿cuántas cosas salen de mí? Demasiadas. Pero ya no, Cristo vive en mí. Con Cristo fui juntamente crucificado, dice la palabra. En Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Con una sola ofrenda. ¿Cuál ofrenda? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús murió por todos. Hoy en esta noche le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de escuchar su palabra. ¿Y qué es lo que me quiere decir a través de su palabra? Conocer su corazón, conocer su voluntad. Hoy estoy un poco contento igual porque ya voy a tener casa. Hablo de casa, pero mi casa espiritual, iglesia. No aquí en Cancún, pero en una ciudad vecina que está a muy poco tiempo de donde yo estoy. Por la gracia y la misericordia de Dios, pues ya voy a tener este lugar donde ahora sí que unirme con mis hermanos en Cristo Jesús, en la fe de Cristo Jesús. Y esto es algo que pues orando al Señor se nos está dando esta oportunidad. Y la verdad es lo mejor que puede pasar para las personas. Leer la palabra, conocer de Dios y todo el mundo a través de la Biblia. Yo hasta aquí voy a compartir. Voy a orar para despedir esta lectura. Padre bueno, te doy gracias en esta noche, Señor, porque tu palabra es tan bendita, Señor. Así como tú curaste, vendaste
las heridas de aquel medio muerto, así tú me curaste a mí, Señor, y me llevaste con el mesonero al mesón para que me cuidara, Señor. Y tú me dices en tu palabra, Señor, que tú vas a regresar. Muy pronto vas a regresar por todos tus hijos, Señor. Te pido que cada una de las personas que escuchen tu palabra, Señor, ten misericordia de ellas. Haz todo lo posible para que una palabra caiga en su corazón, Señor, y se conviertan de las tinieblas a la luz, de pecadores a justos, Señor. Te lo pido y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.